Nefrología para no nefrólogos. Entonces, comunicación, vamos a hacer un poco unas cosas generales de lo que todos sabemos y más o menos pensamos que sabemos de lo que es comunicación, ¿no? Pero también saber un poco lo que no es comunicación. Es decir, hablar a lo mejor bien, con un tono de voz muy timbrado, con unas palabras académicamente muy correctas, eso no es comunicación, o no necesariamente es comunicación. ¿Qué es comunicación? Comunicación básicamente es escuchar. En esa profesión, siempre el que llega más alto no es el que tiene más conocimiento de ese tema, no. Es aquella persona que se comunica mejor. Es decir, la comunicación es una herramienta tan fundamental en nuestra vida profesional que es la que va a hacer que en el fondo todo salga mejor. Enlaza con el tema del feedback. Es que nunca puede haber un diálogo, o sea, una comunicación en este caso, si no hay dos personas que interactúan. Entonces también aquí entra un poco otra palabra que también está muy desgastada actualmente, cosas que es la empatía. Ya no quiere decir empezar a sintonizar con esa persona, en nuestro caso un paciente que nos pide ayuda o visita, y meternos en su piel, no, eso ya es patológico, ¿no? Pero sí un poco intentar entender que esa persona está sufriendo, que esa persona está pidiendo a lo mejor una visita porque tiene un dolor intenso en la zona renal y que viene a buscar ayuda, y que para nosotros, que es un tema que escuchamos cada día esa persona, si no empatizamos un poco nos va a ser un poco más difícil ayudarla. Desgraciadamente estamos un poco abocados a la multitarea. Es decir, antes teníamos una cosa, hacíamos una cosa, pero ahora hacemos 5 cosas al mismo tiempo, ¿no? Saber organizar ese tiempo para no después tenerlo todo acumulado y mal hecho, ¿no? Yo pienso que la comunicación, el resumen sería que la comunicación siempre implica un diálogo. Ese diálogo es lo que llamamos el feedback, y que dentro de ese diálogo es intentar entender de una manera empática, de una manera metiéndonos un poco en lo que pueda sentir esa persona, lo que nosotros le podemos ofrecer. He enfocado la nefrología para no nefrólogos desde un punto de vista de lo que también vosotras que atendéis a los pacientes del centro, que sois muchas veces la primera cara y la primera voz del centro, podéis hacer con el paciente. Entonces, el resumen es primero qué son los riñones o qué hacen los riñones. En el caso de los riñones, la función básica de los riñones es manejar, regular, controlar todo lo que está en relación con el agua. Punto 2, eliminar ciertas sustancias que normalmente son sustancias moleculares, pequeñas. La tercera función de los riñones es que los riñones son también unos órganos endocrinos, es decir, órganos que producen también hormonas. Los riñones, en el fondo, no es más que como un filtro por el cual pasa una cantidad de sangre, que esos filtros se llaman glomérulos. Entra una arteria que lleva la sangre, después por aquí sale la vena, y aquí hay un filtro con sus poros. Y aquí, pues en esos poros se elimina el agua que se ha de eliminar, y por supuesto aquellas sustancias como la urea, el potasio si hay mucho, el calcio si hay mucho. Y aquí tenemos, por ejemplo, función renal e insuficiencia renal. Cuando este trabajo que hacen los riñones se empieza a perder, entonces hablamos de una insuficiencia renal. Insuficiencia renal aguda, si se produce de hoy para mañana y se puede solucionar, o crónica, que es la más habitual, que esos riñones, por muchísimas enfermedades que ahora no vienen al caso, pueden empezar a perder su función a corto, medio o largo plazo. Esa función renal en tanto por ciento, de manera que un filtrado glomerular de 100 sería una función del 100% normal, y un filtrado glomerular de 0 sería una función renal 0, que son los pacientes que están en diálisis o que necesitan un trasplante renal. Afortunadamente ahora se empieza a conocer el estudio genético de esas enfermedades, todavía no hay manipulación genética para evitarlas, pero la habrá, y empiezan a haber tratamientos para evitar que ese desarrollo a largo plazo no se produzca. Aunque estos tratamientos todavía no se saben si es peor el paciente. Microhematuria se refiere a la pérdida de sangre por orina. Puede ser visible, normalmente cuando es visible no hay nada que decir, el paciente se alarma mucho, pero a veces pueden haber pérdidas de sangre que no se ven visualmente, y entonces solo nos lo dice el análisis de orina. Después llevamos a una serie de enfermedades que prácticamente son casi todas neurológicas,
y que el nefrólogo tiene un papel importante. La más de ellas es la hipertensión arterial, es un aumento de la tensión en la sangre que puede conducir como factor de riesgo a enfermedad cardiovascular futura. Es una entidad que sobre todo la puede ver diferentes especialistas, desde el medicina de cabecera, si no está complicada, hasta el internista, hasta el endocrinólogo y casi quien sea, pero sobre todo el que la conoce mejor es el nefrólogo. El riñón regula el agua, el riñón regula hormonas que también regulan el agua y la sal, y el agua y la sal es un elemento muy importante que condiciona la aparición de hipertensión. Después ya pasamos al tema de la diabetes. Es también un factor de riesgo que se manifiesta por un aumento de las glucemias a partir de la carga genética, si tenemos por vía paterna o materna, o las dos todavía peor, y lo que nos vamos engordando a lo largo de la vida. Eso nos va a hacer que aparezca una diabetes, y esa diabetes va a evolucionar siempre a largo plazo afectando varios órganos.